Un gusto volver a saludarlos y saludarlas en este 27º domingo durante el año, al comenzar el mes de octubre, con el texto de Marcos 10, del 2 al 16, cuando un fariseo le propone reflexionar sobre el divorcio, como lo prescribe la ley de Moisés, y donde Jesús va a poner de relieve a la mujer y a los niños, dos grupos sociales muy castigados y relegados en tiempos de Jesús. Desde acá mi saludo cordial a las comunidades de Villamitre, en la parroquia Itatí, parroquia Santa Isabel de Hungría en Plátano, Santa María en Hudson, El Milagro en Pueblo Nuevo con sus capillas, a los hermanos y hermanas, amigos y amigas de distintos lugares que nos vamos conectando por este medio. Jesús sigue caminando, va a decir Marcos que está ya en Judea, es decir, está más cerca de Jerusalén en su caminata, y va a aprovechar esta discusión con los fariseos para enseñar a la comunidad discipular. Y la propuesta de hoy es preguntarnos desde dónde mira Jesús la historia. ¿Desde dónde observa el Señor la historia de la humanidad? La mirada de Dios, la mirada de Jesús será siempre desde los últimos, desde los descartados de la historia, como va a decir el Papa Francisco. En este caso, la mujer y los niños serán esos dos grupos sociales, como decíamos, postergados en la cultura judía de la época. En primer lugar, pongamos la mirada en la mujer como la pone Jesús. En la discusión por el divorcio, Jesús va a tomar parte por la mujer, por la parte más frágil y más débil en esas discusiones. La pregunta que le hace el fariseo es si el hombre se puede separar. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? La pregunta es por el divorcio. La ley era muy clara. En Deuteronomio 24 va a decir la Torá que sí, que se permite al hombre divorciarse de su mujer. La ley mosaica le da una solución clara. Cualquier judío, varón por supuesto, podía repudiar, esa era la terminología que se utilizaba, el repudio, podía repudiar a su mujer mediante la entrega de una carta, de un libelo de repudio. Un escrito de repudio. En el judaísmo solo se discutían los motivos que hacían posible la redacción de esa acta de repudio. Pero estaba claro que el judío varón solo podía divorciarse de su mujer. Si le desagradaba algo de su mujer, redactaba un acta de repudio y se separaba, se divorciaba. El varón es el que toma la decisión y la mujer es parte de esta lista de descartables. A la mujer se la repudia, va a decir. Y en tal caso, si la familia no la recibe, esa mujer no tiene futuro. Habitualmente no tenía futuro. Repudiada por su esposo, solo le queda la mendicidad o la prostitución. Pasa a ser parte del mundo de los descartables. Está claro que el mundo judío se mira desde el varón. Jesús, entonces, ¿qué va a hacer ante la propuesta del fariseo, ante la pregunta del fariseo? Va a decir que el matrimonio, como lo indica la Biblia, es una unión de dos personas donde nadie es descartable. En un tiempo entonces en que la mujer era considerada como un ser inferior y sometida al varón, Jesús va a recordar entonces que varón y mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios, como dice el Génesis en el capítulo 1, versículo 27. El adulterio entonces se consideraba que era tener relaciones sexuales con una mujer propiedad de otro varón. Es decir, el varón podía tener, un varón casado podía tener sexo con una mujer viuda, con una mujer soltera, con una prostituta. Pero acaba de decir Jesús
que también el varón comete adulterio, que la mujer no es alguien descartable. Es decir, Jesús pone en pie de igualdad al varón y a la mujer. Jesús va a mirar desde ese lugar que no se miraba en el mundo judío, que es el lugar de la mujer. Por eso me parece importante el texto, no tanto por la discusión del divorcio sí o el divorcio no, que sería un tema para la discusión aún hoy, sino cómo Jesús toma parte por los más débiles en estas relaciones matrimoniales, en este caso por la mujer. Y en segundo lugar van a aparecer otro núcleo de personas descartadas o descartables en tiempos de Jesús, que eran los niños. Eh, a los niños, como hacen los discípulos de Jesús, los apartan porque molestan los niños. El niño para la cultura judía del tiempo de Jesús era un ser incompleto. El padre, el varón de la familia, a fuerza de palos, podríamos decir, eh, hay que enderezar al niño, hay que integrarlo a la sociedad de manera abrupta, podríamos decir. El niño es una molestia, el niño tiene que estar en la casa y, y se lo prepara para que replique el oficio del padre. Si el padre tenía un oficio determinado, el hijo también tenía que tener ese mismo oficio. En ese sentido, no para nada, los niños en tiempos de Jesús eran considerados como sujetos de derechos, como decimos en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Los niños no tenían derechos. Y entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Si en los versículos anteriores va a poner de relieve la dignidad de la mujer, en estos versículos va a poner de relieve la dignidad de los niños. Los abraza Jesús, los pone en el medio y va a decir que de los que son como niños es el reino de Dios. En ese sentido, Jesús va a abrazar a los últimos, a los que no tienen méritos, podríamos decir, a la mirada social de su época. Jesús entonces nos va a invitar a mirar desde la mujer y desde los niños, es decir, desde los descartados de la historia. Podríamos mirar hoy los descartados de la historia en nuestras ciudades, en nuestra cultura, en nuestro barrio. ¿Quiénes son esos descartados? Desde ahí está mirando Jesús la historia. Jesús entonces, podríamos decir, va a poner patas para arriba lo que nosotros consideramos normal, lo que aceptamos como normalidad social o cultural. Para Jesús el reino comienza desde los últimos, desde los descartados. Jesús entonces va a cuestionar nuestra escala de valores, va a cuestionar nuestro modo de mirar la historia. Termino con este texto que me gustó escuchar de José María Rodríguez Olaizola, que titula Dios de todos, y dice: eres el Dios de los frágiles, de los débiles, los impuros, los que tiran la piedra y los que reciben la pedrada, los que acogen la buena noticia y los que, sobrados, le dan la espalda. El Dios de los creyentes y de los ateos, que te ignoran aunque viven en ti, de los que etiquetan y los etiquetados, los que clasifican y los desclasados, los fiscales y los defensores, los correctos, los incorrectos, los inamovibles y los que no se están quietos. El Dios de los clásicos y el de los transgresores, Dios de los gélidos, los tibios y los ardientes, Dios de los satisfechos y los descorazonados, los valientes y los acobardados. Eres Dios de todos. ¿Por qué no terminamos de entenderlo? A este Dios, entonces,
que nos enseñe a mirar la historia como Él la mira. Eso le pedimos hoy.